Bueno, a continuación voy a convocar a la licenciada Eugenia Brusca, integrante del Departamento de Marketing del IPCBA, que va a hablar acerca de vegetarianismo y ambientalismo. Y se pregunta y va a responder, ¿todavía seguimos pensando que es una moda? Euge, buen día. Buenos días. Es un gusto tenerlos todos acá desde el IPCBA. Yo pertenezco al Departamento de Promoción Interna, en conjunto al ingeniero Adrián Bifaretti, mi jefe. Llevamos adelante ese departamento del IPCBA. Y lo que más me emociona de esta jornada es ver padres con sus hijos, estudiantes de escuelas agrotécnicas y carreras afines a lo que es la cadena de ganados y carnes, y me demuestra que existe el interés del traspaso de conocimiento a las nuevas generaciones. Porque nosotros, los jóvenes, tenemos en nuestras manos el futuro de la ganadería. Y el trabajo codo a codo con esas nuevas generaciones y la forma en la que esas nuevas generaciones miran al mundo nos van a permitir distinguirnos. Los jóvenes, nosotros, tenemos una mirada totalmente diferente. El trabajo del IPCBA en este último tiempo ha estado centrado en ellos, en las nuevas generaciones, en el futuro de la ganadería. Y puede sonar muy redundante, pero no buscamos un intercambio generacional. Lo que nosotros buscamos es el trabajo codo a codo con ellos. Así que muchas gracias a todos los jóvenes y a sus padres que han traído a sus hijos, porque nos llena de mucha esperanza y sabemos que vamos por el buen camino. Pero ahora voy a hablar de vegetarianismo y ambientalismo y me gustaría plantearles, ¿piensan que esto es una moda? Y a ver si pueden realizar esta distinción. Una mascota, un animal de producción. Sabemos muy bien que nosotros somos productores de alimento, ¿sí? Y hemos crecido los seres humanos por la incorporación de diferentes tipos de alimentos. Y somos omnívoros. Necesitamos una dieta balanceada, tanto en proteína animal como proteína vegetal. Y durante este último tiempo hemos sido criticados, pero ninguno de nosotros ponemos en tela de juicio a ese león que se está comiendo a la cebra. Y a nosotros sí, a los seres humanos nos han criticado. Nosotros, y me vino muy bien lo que me dijeron los disertantes anteriores, tenemos la posibilidad de transformar proteína vegetal, por lo cual producimos pasto, para convertirla en proteína de alto valor biológico. Y eso lo logran los rumiantes, y eso lo logra la ganadería argentina. El omnívoro, y principalmente el ser humano, tiene la capacidad de criar su alimento. Es por eso que ninguno de nosotros va y caza directamente a esa cebra como lo hace el león. Y es aquí que nosotros, desde la cadena de ganados y carnes, no hemos dejado bien claro que la vaca Lola no es una mascota. La vaca Lola es un alimento. Y ese tiniebla en la cual hoy las nuevas generaciones se encuentran no permite distinguir entre aquel animal de producción y aquella mascota. Entonces, algo que me gusta resaltar muchísimo es que el 94% de la población argentina consume carne vacuna, carne en general. Todos los datos que yo voy a hablar el día de hoy son datos que obtenemos junto al ingeniero Adrián Bifaretti de un monitor online que trata de estudiar al consumidor argentino, representativo a nivel nacional, segmentado en género, nivel socioeconómico, ubicación, pero a su vez vamos un poco más
Y esta charla va a estar mostrando esa clase de segmentación que nosotros realizamos para comprender al consumidor argentino. Y el 94% de las personas declara consumir cualquier tipo de carne. El principal mercado de la cadena de ganados y carnes argentina es el consumidor argentino. El 70% de la producción es el mercado argentino. El 30% lo exportamos. Y ningún mercado deja de lado. Entonces sabemos muy bien que debemos conocer todo mercado, tanto el mercado interno, si vamos a China, conocer a los chinos, si vamos a la Unión Europea, conocer a los europeos. Y el 94% de los consumidores argentinos declaran consumir carne, y me gusta decir que nos encontramos dentro de un top 5 a nivel mundial. Consumimos casi 117 kilos de proteína cárnica por año, cada uno de los argentinos. 47, 48 kilos de carne vacuna, 47, 48 kilos de pollo, 17, 16, 15 más o menos kilos de carne porcina, con lo cual muestra que el argentino, el 94% de los argentinos, consumimos gran cantidad de proteína cárnica. Sumado a eso, nos encontramos también en el top 5 de consumos de huevos, por lo cual esta proteína no cárnica también incrementa la ingesta de proteína del argentino. Pero al argentino come carne por cultura, por costumbre, somos carnívoros, pero ¿somos todos tan fanáticos? Aquel argentino que consumía más de 60 kilos, 60, 70 o 90 de proteína de carne vacuna, hoy solamente es el 7% de la población argentina. El 7% de la población argentina se declara gran consumidor de carne vacuna con más de 60 kilos al año. Un consumidor medio es un 44% de la población, es aquel que consume entre 30 y 60 kilos. Es decir, la media de 30 a 60 es el 44% de la población. Y menos de 30 kilos es un 49% de la población. Entonces, ese gran consumidor de carne vacuna de 90 kilos hoy no es representativo. Y la estrategia de marketing y de promoción hacia ese consumidor no puede ser igual. A su vez, como le mostré anteriormente, esa composición de la cadena de ganados, de la canasta proteica cárnica, no solamente es carne vacuna. Y hoy, cuando le preguntamos cuál ha sido el tipo de carne que consume durante la última semana, muestran una combinación de diferentes fuentes de proteína. Carne vacuna, pollo cerdo, solo pollo, solo carne. Entonces, esa variación del plato y de la semana en la ingesta de proteína cambia en la decisión de promoción. Algo que me gusta resaltar mucho, el objetivo del IPCBA es la promoción de la carne. No solamente de la carne, de la cadena de ganados y carnes. ¿Sí? Entonces, conocer el consumidor también permite entender qué necesita el productor producir para satisfacer esa demanda. ¿Sí? Entonces, es aquí que, con todos estos cambios que hemos vivido en los últimos tiempos, ha surgido esta no distinción entre un animal de consumo y mi mascota, una concepción que la llamamos econocéntrica. Anteriormente, el ego del ser humano era la especie por encima de todas. Hoy hay una concepción que intensifica esto de que mi mascota, y no hay una distinción entre aquel animal de producción. ¿Sí? Entonces, esa no diferencia termina generando un no consumo de carne. Si el 94% de los argentinos consumimos proteína cárnica, existe un 6% que no consume. Entonces, es aquí que decimos, los vegetarianos, los veganos, que ahora voy a explicar quiénes son, es una moda, esto pasa. Pero algo quedará de esa moda si efectivamente es una moda.
El 70% de la población argentina dice ser omnívoro tradicional, aquel omnívoro en que tiene todo en su mesa y no se pregunta qué es lo que como. Yo como. ¿Intento tener una dieta balanceada? Sí, pero yo no pongo en tela de juicio si mi mascota o mi producción está en mi plato de mesa. Pero de la otra cara hay un 30% de la población argentina que sí se pregunta qué es lo que está consumiendo y de dónde proviene ese alimento. Y allí surgen tres grandes títulos. Los flexitarianos, que son un 24% de la población argentina, son aquellas personas que deciden consumir menor cantidad de proteína cárnica durante la semana. Ahora después les voy a mostrar cuáles son las técnicas para las cuales intentan reducir el consumo de carne y sus razones, pero si comía al mediodía y a la noche, solamente como a la noche, es un gran ejemplo. Del otro lado, un poco más extremistas, son los vegetarianos. Los vegetarianos son personas que no consumen ningún tipo de proteína cárnica. Y como dato de color, la primer proteína cárnica que eliminan de su dieta es la carne vacuna. Por lo rojo, por la sangre, por la forma de comercialización, por muchas razones. Le siguen los vegetarianos, que son un 4% de la población argentina y son aquellas personas que no consumen ningún tipo de proteína cárnica. Nunca. Y luego los veganos, un 2%. Y son aquellos que no usan el maquillaje que me puse hoy para dar esta charla, la campera de cuero que me saqué y la dejé en el auto, ni la miel para untar las tostadas. Son mucho más extremistas. Entonces, esta clase de población que estudiamos para saber a dónde tenemos que dirigirnos nosotros como Instituto Promotor de la Carne Vacuna, nos permite entender un poquito más la realidad. Y si hacemos un zoom en las generaciones, en aquellos chicos que han venido acá, estos números cambian, ¿sí? Cuando yo evalúo a las nuevas generaciones, a los centennials y a los millennials, a los sub-36, estos porcentajes cambian y como ustedes pueden ver, los omnívoros tradicionales, el porcentaje cae, los vegetarianos aumentan 2 puntos y los veganos 1 punto. Y no olvidemos que nosotros, las nuevas generaciones, somos los padres de las futuras generaciones. Y a mí siempre me gusta contar un dato de color. Cuando yo era chica, tengo 34 años, soy millennial, en la casa de mis abuelos y de mi padre se consumía pollo una vez a la semana y con suerte. Durante los 90 y los 2000, por problemas económicos y por un boom de la producción avícola, la incorporación del pollo en la alimentación diaria fue creciente en mi alimentación. Hoy, Eugenia Brusca elige el pollo y el cerdo para la alimentación durante mi semana. Algo quedó. Entonces, si estas nuevas generaciones, los centennials y los millennials, le enseñan a las generaciones futuras la no incorporación de la carne, estamos frente a un problema. Y otra cosa mucho más preocupante, ¿quiénes son principalmente los veganos, los vegetarianos y los flexitarianos? Las mujeres. Las mujeres optamos mucho más por ese tipo de alimentación. Entonces, las madres, las nuevas generaciones de madres, van a intentar llegar a sus hijos con una alimentación solo a base de vegetales. Pero hay una esperanza. La mujer, por ciclo biológico, necesita proteína cárnica. Y si evaluamos la duración de esta tendencia alimentaria o forma de alimentarse, vemos que las mujeres se centran entre 1 y 5 años a favor de estas tendencias alimentarias. Y los hombres sí tienden a durar más de 5. Entonces, siempre esta idea de intentar reducir el consumo de proteína cárnica, el intentar seguir estas tendencias, no todos lo logran en un largo periodo de tiempo. Entonces, más allá de este zoom que les acabo de hacer, voy a preguntarle a los omnívoros tradicionales, a los vegetarianos y a los veganos y a los flexitarianos,
¿por qué deciden consumir menor cantidad de carne? Muchos decimos, al argentino le ponemos 1.000 pesos y se va a la carnicería a comprar 1 kilo de milanesas. Y yo hoy les digo, no. Si ustedes pueden ver en este gráfico, los omnívoros tradicionales sí declaran consumir menor cantidad de carne por problemas económicos o por menor cantidad de poder adquisitivo. Pero si vamos un poquito hacia la población de estudio, es decir, a los flexitarianos, a los vegetarianos y a los veganos, los flexitarianos, la principal razón por la cual reducen el consumo de proteína cárnica es salud. ¿Y la carne hace mal? El IPCBA tiene un estudio el cual demuestra que una alimentación balanceada con la inclusión de la carne vacuna no ocasiona ningún tipo de problemas en su salud. Y veamos cuál es la principal razón de los veganos y los vegetarianos. Y ahí pueden ver sufrimiento animal, evitar el maltrato, evitar la faena. Y es aquí cuando comenzamos a pensar si hemos hecho bien las cosas. ¿Hemos comunicado bien como cadena que la vaca Lola no es la vaca Lola, sino que es un animal de producción? Por ahí estoy hablando de la vaca Lola, pero es el ejemplo que más rápido me sale. La vaca Lola pertenece a la granja de Zenón. Y la granja de Zenón es unos dibujitos, es lechera la vaca, ya lo sé, pero es una vaca. Son dibujitos que muestra lo que ocurre en una granja, y hoy los chicos, los más chiquitos, esa generación que yo ni siquiera hoy estoy nombrando, ven a la vaca Lola y luego van a la carnicería y no quieren comer a la vaca Lola, porque no logran hacer esa distinción. Entonces, bueno, volviendo a mi presentación, la principal estrategia para reducir el consumo de carne, bueno, un 42% de la población dice no estoy reduciendo, y ahí tenemos a los omnívoros tradicionales y a los fanáticos, sino que intentan, como les anticipé anteriormente, es consumir menor cantidad de proteína cárnica a lo largo de la semana. Comer más alimentos sin carne durante la semana, o solamente dejar la carne para la principal comida del día. Pero se van generando diferentes técnicas en los argentinos para intentar el reducir de la carne vacuna. Y como les dije antes, ¿por qué dejan de comer carne? Y la culpa aparece cuando los indagamos. Las generaciones más jóvenes sienten culpa cuando se mata un animal para el consumo. Entonces es ahí que hemos trabajado bien esto de culpa. Frente a la matanza no podemos hacer nada, hay que matarlos. Por ello trabajar en la importancia del bienestar animal y darle una vida digna a nuestros animales de producción y consumo. ¿Qué estaría dispuesto para evitar la faena? Si tanto te da culpa, ¿qué estaría dispuesto? Bueno, un 56% es nada, yo sigo consumiendo carne, pero otros es reemplazarla por alimentos de origen vegetal o abandonar directamente el consumo. También otros impulsan este movimiento a través de las redes sociales, que luego también me gustaría hablar un poquito. Entonces hay diferentes técnicas o estrategias que esas tendencias alimentarias o adherentes a esas tendencias alimentarias utilizan para reducir el consumo de carne y hasta eliminarlo. Y bueno, si usted es vegano, usted no consume ningún tipo de... Perdón, si usted es vegetariano, usted no consume ningún tipo de proteína animal, ¿se haría vegano? Un 50% dice puede ser. Es decir, un vegetariano se pasaría a ser vegano, utiliza como puente el vegetarianismo. Un 39% dice no y un 11% dice sí. Y cuando le preguntamos al flexitariano si se haría vegano o vegetariano en el próximo año, solo si es flexitariano, me dicen un 4% que sí y un 44% que no. A su vez, le pregunto a un flexitariano, ¿consumiría más carne? No, un 70%. El flexitarianismo es el puente directo hacia el veganismo y el vegetarianismo. Es por eso que hoy la estrategia del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna está en ese segmento de la población, conservando al omnívoro tradicional, ¿sí?
fidelizando a nuestro consumidor de carne vacuna, pero teniendo todas las alarmas y alertas en el flexitarianismo. Ellos son quien hoy pueden llegar a volver a consumir carne. Los vegetarianos y los veganos, en el inmediato plazo, no. Por lo menos dentro de 5 años, no. Entonces, ahí la correcta estrategia de marketing, cuando le preguntamos, ¿y en los 5 años este flexitariano consumirá carne? Y bueno, el 43% dice, yo voy a seguir siendo flexitariano, nada más un 13% dice que va a hacerse carnívoro o omnívoro tradicional, y el resto sí se pasaría a ser vegetariano o vegano. Entonces, ni las desventajas que puede llegar a tener un vegetarianismo o un veganismo, hasta un flexitarianismo, que son, por ejemplo, el ir al médico más seguido, el tener que utilizar complementos químicos. Recordemos que la carne vacuna es un alimento 100% natural, sin ningún tipo de agregados. Y hoy a la mañana me puse muy contenta cuando vi en la mesa del desayuno unas bananas, unas manzanas, alimentos naturales. Eso es lo que hoy nos está pidiendo las nuevas generaciones. Y ese alimento natural lo tenemos en la carne vacuna. Entonces, ni las desventajas de la escasa oferta veggie, de que necesita mucho más tiempo de organización en la cocina, impide que estas tendencias alimentarias continúen a lo largo del tiempo. A su vez, se nutren de diferentes herramientas, ¿sí? El lunes sin carne, Go Vegan, Chu Vegan, que es una militancia que lleva adelante muchos famosos de que en enero próximo comiences a implementar una estrategia vegana en tu alimentación a través de un seguimiento sin ningún conocimiento médico, con lo cual ello trae muchas implicancias en la salud. Entonces, este escenario actual, y para ir cerrando, es muy importante, afecta al entorno. Hoy el consumidor de carne vacuna y el consumidor argentino no es el mismo que era mi padre, mi abuelo. El entorno y las nuevas tecnologías como los celulares afectan directamente al consumidor, porque yo hoy desde las 6 de la mañana, cuando me sonó la alarma en mi celular, lo agarré y ya chequeé Instagram. Entonces, ese chequeo de Instagram directamente me va formando cómo pienso, siento y consumo. Y a su vez afecta a la cadena directamente y me afecta al negocio, a nosotros como productores de carne vacuna de la Argentina. Entonces, ¿todavía siguen pensando que el veganismo y el vegetarianismo es una moda? Yo les digo que no, ¿sí? No es una moda. Es por eso que el estudio continuo del consumidor permite a nosotros como cadena y como Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina realizar una correcta promoción, ¿sí? Ir hacia donde el consumidor va. Ustedes en sus bolsitas en el día de hoy recibieron una encuesta. Esa encuesta me sirve a mí, como estudiosa continua del consumidor, en saber qué piensan, qué sienten, con qué acompañan al asado. Entonces, nosotros, como comunicadores, el área de comunicación de Luis Fontoira y Patricio Quiñones, les da herramientas para saber qué tipo de foto me están pidiendo. Si a ustedes les gusta el asado con papas fritas, quédense tranquilos que en nuestras redes sociales el asado con papas fritas va a salir, porque el consumidor me está expresando a mí qué es lo que quiere ver en la promoción de la carne vacuna. Entonces, estamos frente a unas nuevas generaciones, una nueva forma de ver la realidad, ¿sí? Y esto afecta directamente a las formas de consumo y a las tendencias de consumo, que directamente ponen en un desafío muy grande a la cadena de ganados y carnes. Es por ello que quiero que les haya quedado muy claro que esto no es una moda, es un cambio estructural. Y habla que algo quedará. Entonces, tengamos una alimentación balanceada, incluyamos todo tipo de alimentos en nuestra alimentación diaria y es ahí donde tenemos que ir. Ninguno de los extremos es el correcto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eugenia Brusca.